Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Como usted debe estar informado, los días 12, 13 y 14 de noviembre se realizó aquí en la ciudad de Chihuahua la sexta reunión nacional de órganos implementadores del nuevo sistema de justicia penal o sistema penal acusatorio y adversarial como lo conocemos aquí en Chihuahua. Fue convocado por la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador de Implementación de este sistema, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y pues como anfitrión el gobierno del estado. Y fue muy interesante para hablar de qué es lo que se trató en esta reunión y en general cuáles son las expectativas que se tienen para que la reforma constitucional de junio del 2008 se cumpla en tiempo y forma, porque marca como fecha límite para que este sistema esté en todo el país en el 2016, pues hemos invitado ni más ni menos que a la secretaria ejecutiva de este consejo, la Secretaría Técnica, la doctora María Los Ángeles Fromou Rangel, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, al revés, muchas gracias por aceptar programa y estar realmente compartiendo los logros de esta sexta reunión de órganos implementadores a nivel nacional. Pues yo anduve curioseando en las distintas mesas, porque hay que explicarle a nuestros televidentes que se formaron mesas en el ámbito de procuración de justicia, de administración, de justicia alternativa, de planeación, de varias rubros. Y a mí me puse mucha atención, y yo quiero hacer un poco eco en esta conversación, de lo que mucha gente de distintas entidades les preocupa. ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen respecto? Y a mí, la primera que me surgió y vi que como un gran desafío es la cuestión del tiempo. Usted misma en la inauguración del evento señaló que para efectos prácticos días hábiles son 600 y pico de días los que tienen para implementar, cuando solo se ha logrado en 3 estados la implementación completa, 7 más o 13 más están en proceso y el resto va a iniciar apenas. Así es. ¿Es factible lograrlo para esa fecha? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cuestión fundamental. El presidente de la República, que viene de una de las 3 entidades donde está implementado el sistema, tiene un enorme compromiso. Lo mencionó desde el primer momento de su gobierno, lo puso en el Plan Nacional de Desarrollo, lo tiene como un eje fundamental de actuación de su gobierno para lograr restaurar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Esto implica una transformación, ustedes lo han vivido aquí en Chihuahua. Por supuesto. Ustedes lograron un verdadero cambio cultural, que la ciudadanía percibiera, pues a lo largo quizás de buenas o malas experiencias, finalmente han transitado hacia este nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial. Pero no es fácil, hay que pasar varias barreras, romper inercias, resistencias, y al final del camino, pues todos los operadores tienen que trabajar de manera coordinada. Entonces, ¿cuál es la instrucción del presidente de la República? ¿Cómo apoyamos a las entidades para acelerar el paso, para lograr esta implementación? Estemos cerca de ellos, pongamos una serie de temas fundamentales que les ayuden a visualizar cuál debe ser la ruta crítica para lograr la meta del 2016. Y lo ha dicho una y otra vez, no hay prórroga, el mandato constitucional lo vamos a realizar y va a ser efectivo en nuestro país. El trabajo es mucho, pero creo que se ha ido generando un compromiso mayor y verdaderamente hoy estamos en una movilidad nacional a través de todos los órganos. Esta reunión que estaba programada quizás para hacer una reunión más del sistema, se ha convertido quizás en la de mayor trascendencia que hemos tenido en la historia de la implementación del sistema. Y esto que usted está señalando creo que es muy importante. Yo ubico 2 factores, me corrige si estoy equivocado, que de alguna manera retrasaron o no le dieron la dinámica que este proceso demandaba, porque si bien se aprueba en el 2008 y se da desde entonces su plan, la gente como que lo vio muy lejano, no se empezó a operar. Y creo que el acuerdo político
en el sentido de los poderes públicos, de las de las dos instancias de gobierno, en este caso federal y estatal, pues es fundamental para desbrozar este camino. Ese es uno. Y el otro, el financiamiento. ¿Cómo anda el tema del financiamiento? Porque yo escuché en las mesas, todo el mundo decía, y la primera pregunta que le hacían incluso a los participantes de Chihuahua, o lo de otros estados que ya, oigan, ¿y cuánto les costó? ¿Cuánto invirtieron en infraestructura, en capacitación, en difusión? Que son ejes fundamentales pues para socializar también. Uno, ponerlo en marcha y socializar. ¿Cómo anda el asunto del financiamiento? Yo creo que hay una gran voluntad política y que no solo se traduce, como se menciona claramente, en decir que las cosas se hagan. Hay una voluntad del gobierno federal, puso en el presupuesto federal que el subsidio CETEC se duplicara. De 458 millones que teníamos, nos vamos a 970 millones. Ese es el primer paso. Y hemos estado trabajando con Hacienda a lo largo de 8 meses, con los órganos implementadores, para saber cuánto nos falta de aquí al 2016 de recursos financieros. Se puso en la mesa, se trabajó, se coordinó, y hoy amanecimos verdaderamente con noticias que nos dan a conocer que ya hay un presupuesto en donde se están destinando posiblemente 5,000 millones de pesos para la implementación en las entidades federativas, en un fondo que habrá que ver qué lineamientos tendrá, pero es un paso fundamental para que este sistema funcione y que creemos que eso demuestra que hay un compromiso del Ejecutivo Federal, del Legislativo Federal, y que además se va a traducir en acciones contundentes para que sintamos los mexicanos que efectivamente hoy tenemos y podemos tener un nuevo sistema de justicia penal. Y este reto, porque es un reto político y social y cultural, porque usted lo dijo muy bien, se trata no solo de modificar el marco legislativo, hacer una reingeniería institucional del funcionamiento del Poder Judicial, de las Procuradurías, o de y capacitar, tener infraestructura. Es un cambio cultural. Así es. Y es un cambio cultural muy complejo porque venimos de una tradición, de un siglo, de una cultura en materia de justicia, que ve esta como sinónimo de castigo, para empezar, por eso se le llama inquisitivo el sistema. Y segundo, pues que no garantiza en la práctica y perdió credibilidad, y ahí están los datos de todo mundo, donde dicen pues que por eso la gente es una de las razones por las que no denuncia los delitos. En este proceso de cambio cultural, ¿cuáles son los ejes que usted recomendaría a las entidades federativas pusieran especial atención, de acuerdo a la experiencia que la CETEC tiene en el seguimiento a cada uno de los estados que ya lo cumplieron? Bueno, fundamentalmente para lograr esta transformación la tenemos que hacer interna y externamente. En el ámbito externo tenemos que transformarnos los ciudadanos. Tenemos que entender que este es un sistema que parte de un planteamiento totalmente distinto, que está muy arraigado en nuestra cultura y que ahora nos van a decir, eso ya no es lo conveniente, y que desde niños tenemos que empezar a saber mediar, a saber conciliar, a llegar a acuerdos reparatorios, a entender que la justicia puede tener otra cara distinta a la que una persona vaya a la cárcel únicamente. Y todo eso nos va a llevar a hacer una serie de acciones desde el gobierno federal, uniendo la voluntad de los estados, para dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los objetivos de este nuevo sistema, cuáles son los beneficios que nos van a traer, y que juntos podamos transitar hacia ver que hay mucho que hacer en nuestra cultura sobre lo que es creer nuevamente en el acuerdo de palabra, acuerdo que te voy a reparar el daño que te hice, el otorgar un perdón, el saber exactamente las consecuencias de un hecho delictivo, y que eso signifique también parte de mi reinserción para poder llevar a cabo una tarea diferente en el futuro en una sociedad. Y eso es una parte. La otra parte es romper todas las inercias, resistencias que hay al interior de los organismos, de las estructuras. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y ahora nos viene a decir, ya no, ahora lo tienes que hacer de otra manera. Y también para eso tenemos que generar comunicación, diálogo, conversación,
entendimiento, capacitación y profesionalización de los distintos operadores, así como también operadores que no son parte del gobierno, que son parte de la sociedad, como son los defensores privados, o ahora la figura de asesor jurídico de la víctima, que va a tener a alguien que lo acompañe en el proceso, y que también eso no estamos acostumbrados. La víctima, pues decíamos que la defienda el Ministerio Público, no, ahora puede ser coadyuvante, puede estar ahí presentes, y ustedes lo han vivido desde esa perspectiva, y creo que Chihuahua, el Estado de México y Morelos son entidades que le pueden dar mucho a nuestro país, porque rompieron paradigmas, generaron una inercia, y ahora esto significa una transformación social de nuestro país a través de una demanda. Vamos a una pausa, si me permite, y regresamos con este tema, que hay un punto que yo quiero tocar. Efectivamente, a la luz de la experiencia de Chihuahua, ¿cuáles son los puntos, fortalezas y también las debilidades que en estos 7 años aquí de implementación hemos visualizado y que queremos compartir con nuestra invitada? El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Sad, orgullo de ser Watch. Estamos platicando con la titular de la Secretaría Técnica e implementadora del sistema de justicia penal en el país, y esa referencia a que Chihuahua rompió paradigmas. Chihuahua tiene una experiencia, efectivamente, es la que tiene pues más años y la que impulsó una reforma integral. Y usted tocó un punto que a mí me parece muy importante. Un cambio cultural que se impulsa, que se debe impulsar en la sociedad, a veces en la experiencia de Chihuahua, en mi percepción muy personal, no se socializó como era debido. Se puso más énfasis en la forma que en el contenido. Y la gente asociaba más el nuevo sistema de justicia penal, no por sus principios, por los beneficios, sino porque iban a ser juicios orales. Y en el imaginario colectivo lo reprodujo en función de los programas de televisión, como acá tenemos muchos programas de televisoras norteamericanas, lo asociaba mucho a esa idea. Y esta cuestión de esta cultura de conciliación, de mediación, de reparación del daño, se fue echando. Ese es un factor. Y la otra, ¿cómo lo visualiza usted? Aquí nosotros vivimos una crisis inédita de violencia del 2008 al 2010, muy fuerte, que afectó seriamente el proceso de implementación. Porque incluso, aún en los delitos de muy bajo impacto, menores, donde se podía aplicar y se aplicaba la justicia alterna o restaurativa, la gente empezó a rechazar eso. ¿Por qué? Porque lo veía como sinónimo de impunidad. Incluso hasta el expresidente de la República acuñó, y hubo un debate aquí con las autoridades locales, el concepto de puerta giratoria, que no es particular de México, pero dijo que en Chihuahua se estaba dando eso y que había que revisar incluso el sistema de justicia penal acusatorio. Como está viviendo el país ahora, ¿cree usted que se puede evitar ese
tomando en cuenta la experiencia de Chihuahua, corregir, ¿eso no genera esas percepciones? Totalmente de acuerdo, yo creo que la experiencia de Chihuahua nos puede dar mucho. Por eso la razón de hacer esta sexta reunión de órganos implementadores aquí, en Chihuahua, en donde se estableció por primera vez en nuestro país de manera formal este nuevo sistema de justicia penal y entender de los errores, las ventajas que podemos para construir un mejor sistema y también de alguna manera poder comprender qué es lo que debemos hacer hacia el futuro para mejorar la percepción del sistema. Y es cierto, la famosa puerta giratoria, la visión de que a lo mejor este sistema nos va a ayudar a acabar con la inseguridad, el tema de que si esto única y exclusivamente es en beneficio del imputado, son cuestiones que verdaderamente tenemos que transformar. Por eso yo formo parte de lo que podría ser el Consejo Coordinador para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal a nivel federal. Este consejo, yo soy la secretaria técnica, ellos toman acuerdos fundamentales para poder aterrizar acciones contundentes en lo que es esta implementación. Y uno de los temas que ese consejo decidió concretamente fue hacer una campaña transversal del conocimiento ciudadano para que entendieran de manera muy clara los ciudadanos qué consiste, qué beneficios, porque ver lo que significa ser la presunción de la inocencia, el debido proceso, los acuerdos reparatorios, la justicia alternativa, aspectos fundamentales como el decir, este sistema está basado en investigaciones científicas, en elementos en donde hay una participación coordinada de la policía y el Ministerio Público, en donde se van a resolver todos los procesos en menor tiempo, porque además hay una presencia del juez y va a conocer y va a sentir lo que cada una de las partes está expresando en las audiencias, y en donde ya no nos vamos a preocupar tanto por escribir y por decir que las cosas deben ser conforme a un fundamento, sino nos vamos a volver los abogados mucho más ciudadanos para poder tener ese contacto y llegar a una verdadera justicia. Entre más cercana siente la ciudadanía a la justicia, más la hace suya, y por lo tanto puede entender ese aspecto de decir, oye, ¿por qué sacaron a esta persona? Bueno, porque a lo mejor su beneficio de reinserción social va a ser mucho mayor estando fuera, trabajando para reparar el daño, que estando dentro de una prisión, simple y sencillamente sin lograr esa reparación del daño. Y este cambio de paradigmas pues enfrenta inercias, enfrenta resistencias, enfrenta pues usos y costumbres incluso, tanto dentro de los operadores como fuera. Y yo le quiero comentar una experiencia aquí en Chihuahua. La primera protesta en contra del sistema penal acusatorio fue un oficio que se envió a los operadores, estableciéndoles un protocolo para comunicar la información, entre los que se resaltaba algo que tiene que ver pues con la naturaleza de respeto no solo al debido proceso, sino de los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado, pues que no se revelara el nombre, sobre todo en casos de delitos sexuales, de menores de edad, entonces. Segundo, que se estableciera, se preservara la escena del delito, del crimen. Los primeros que protestaron fueron los medios de comunicación y dijeron que esto era atentatorio al derecho a la información del ciudadano y a la libertad de expresión de ellos. Han pulsado esto, han modificado algo, porque aquí sigue muy arraigada la idea esa, de que esto atenta contra la libertad. Es algo que lo tenemos totalmente visualizado, sabemos que tenemos que trabajar con ello, estamos trabajando en las entidades federativas, haciendo cursos, haciendo talleres, poniendo incluso al periodista en el papel de víctima, en el papel de imputado, papel de juez, para que entienda la trascendencia de cada rol y del significado de cuidar aspectos como son los datos personales, los sentimientos de las personas, el poder proteger la misma veracidad de la información,
para que no se interprete la información, sino al contrario, que se transmita de tal manera que el ciudadano pueda percibir lo que significa este juicio. Porque nos tenemos que ver que no somos los thrillers que se mencionan, norteamericanos, con un gran jurado, encerrado, deliberando. No, aquí es otro tipo de justicia. Como bien dice, se vendieron los juicios orales, pero este sistema penal acusatorio tiene un principio de integralidad, que significa que va desde la prevención del delito hasta la propia ejecución de sanciones. Y eso también lo tiene que entender el periodista, para que lo pueda transmitir a sus lectores, a sus oyentes, a quienes lo ven, para que también la sociedad pueda captar el trasfondo de esta transformación que se está dando en nuestro país. Y aquí en Chihuahua otra fuerza pues, que fue difícil involucrar fue la de los abogados litigantes, de los abogados particulares, que vieron en esto incluso algo que atentaba contra su ejercicio profesional, contra sus ingresos. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque me parece que es una experiencia que vivimos aquí muy clara. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros. Y estamos analizando cuáles son, en mi perspectiva y en lo que escuché en las mesas, pues las preocupaciones de los operadores, de los procuradores, de los policías, de los jueces, de todos los que tienen que ver, ¿verdad?, con este proceso. Y bueno, me llamó mucho la atención, y voy a empezar, dice, aquí en este nuevo sistema se parte del principio de presunción de inocencia. La prueba se tiene que desahogar ante un tribunal, primero ver la legalidad de la detención, si fue o no. Dice, pero la mayoría de la gente que llega primero a una escena de crimen son las policías municipales, por razones obvias, de cercanía, de número de agentes, etcétera. Se está visualizando esto, se está dando trabajo, se está, capacitando en esto a los policías municipales, porque aquí en Chihuahua fue otro problema. Los agentes de vialidad, los agentes municipales, renegaban porque tenían ellos que preservar de entrada a la escena, levantar un acta, dar pues información de qué es lo que habían encontrado, y no lo hacían. Yo creo que sí, fundamentalmente por una razón. Hemos encontrado la experiencia no solo de Chihuahua, sino también de las 13 entidades que están operando parcialmente, que un valor fundamental para que el sistema sea eficaz es salvaguardar lo que nosotros los técnicos llamamos la cadena de custodia. Así es. Que es efectivamente desde salvar lo que es las evidencias, no contaminarlas, saberlas procesar, llevar a las coincidencias e investigaciones científicas a fondo, el tener el planteamiento para construir la teoría del caso. Y todo eso, lógicamente, hay una participación fundamental de los policías, pero no solo estatales, sino municipales, y de igual manera, ahora pues tenemos la participación a veces del Ejército, de la Marina, dependiendo en qué parte del territorio nacional nos encontremos. Es fundamental. ¿Y qué vamos a hacer? El nuevo Código Nacional está estableciendo una serie de mecánicas para poder articular ese esfuerzo conjunto policías, ministerios públicos. 2, capacitación y profesionalización, que necesitamos, cómo los debemos preparar, cómo deben procesar. Si el policía municipal va a ser el primero que lleguemos
a la escena, entonces pongámonos en esa escena y podamos capacitarlos a ellos para que sepan qué hacer, cómo van a procesar, qué deben realizar. Es una tarea que aún está pendiente, que estamos en el camino de ir avanzando sobre esta profesionalización, pero no es fácil porque tenemos una rotación de policías municipales muy grande. Tenemos quizás que adecuar mucho el lenguaje para que ellos lo entiendan y que tengan un manual, un protocolo que seguir, porque además hay una característica en este sistema que no podemos perder de vista. Ellos pueden ser llamados a juicio como testigos, pueden ser interrogados y su participación puede ser fundamental para mantener o no en la ruta correcta el caso. Entonces, sí consideramos que esta tarea de profesionalización, de capacitación de nuestros policías es fundamental para lograr el objetivo de este nuevo sistema de justicia penal en nuestro país. Que es un proceso muy complicado, complejo. México es muy grande, muy diverso. Yo me pregunto y le pregunto, por ejemplo, hay entidades donde no hay policía municipal, hay policía comunitaria, que se autoformó y que se agrupó para defenderse fundamentalmente del crimen organizado, de esta situación. Por ejemplo, en los estados, estoy hablando de Morelos, estoy hablando de Guerrero, estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de muchos lugares donde este fenómeno se ha ido extendiendo. Por ejemplo, ahí ¿cómo se va? Primero, pues no son policías institucionales, no están adscritas a ningún nivel de gobierno, son comunitarias. Y sin embargo, pues ya hay tratos con ellos, ya hay... ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, primero que nada, déjenme hacer un énfasis en una situación que hoy vivimos en la implementación. Hay un gran entusiasmo por lograr el objetivo. 2, es importante que tenemos a puertas abiertas en muchas partes. Una de ellas es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, en donde creemos fundamental trabajar de manera coordinada, porque es ahí donde se dictan las políticas, los protocolos, y analizan la profesionalización de los policías. Y en estos casos específicos tendremos que trabajar de manera muy cercana con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, para lograr que se involucren, porque además no es solo tarea del policía, es también una tarea de aquella persona que desde el primer momento conozca el lugar de un hecho delictivo, lo pueda cuidar. No sé, a veces pensamos que llegamos y encontramos un lugar de un homicidio y no sabemos qué hacer. También vamos a hacer toda una serie de sensibilización para que los elementos claves de la investigación no se pierdan, porque a lo mejor pisamos sin saber que allí pudiera haber una evidencia valiosa para ya sea o para la defensa o para la víctima. Entonces son cuestiones que tendremos que ir construyendo en un esfuerzo nacional, en una concientización de cuál es el rol, y no solo el rol de las autoridades, el rol de la sociedad, y como decía hace un momento, en el papel de los abogados privados, que es un tema fundamental de cómo se tienen que capacitar. Ahí permanentemente recibimos en todos los estados los reclamos de que el Estado tiene que capacitarnos. Yo creo que los abogados, todos, estamos obligados a capacitarnos nosotros permanentemente para el ejercicio de nuestra profesión. Y lo que vamos a hacer, porque también entendemos que necesitamos poner a disposición de ellos conocimientos que son valiosos para esta implementación, vamos a hacer cursos, vamos a hacer conferencias, la Suprema Corte de Justicia va a abrir sus puertas a través de las casas de justicia, vamos a propiciar que ellos también tengan la capacitación. Pero permíteme mencionar un tema que es fundamental, los nuevos abogados. Los abogados que están estudiando o que ya están por finalizar sus estudios, es fundamental que ellos porque ellos van a ser los nuevos operadores, ellos van a ser el nuevo papel, ya sea de un defensor, de un fiscal, o que en un momento dado puedan estar implicados en algún caso para asesorar a una víctima, o puedan ser jueces o magistrados. Tendrán que tener el conocimiento de lo que hoy significa esa transformación desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista social, y que tenemos un gran reto. Hay
muchísimas universidades en nuestro país que ni siquiera tienen actualmente el programa. En las escuelas de Derecho todavía ni se contemplan muchas entidades. Este cambio curricular que es obligado a hacer para precisamente formar a los nuevos operadores de derecho y abogados que van a verse inmiscuidos. Yo quisiera que cerráramos esta conversación en relación a cuáles fueron los resultados, desde su perspectiva, de esta reunión nacional de órganos implementadores. ¿Cuáles fueron los lineamientos? ¿En qué pusieron énfasis las entidades federativas? ¿Cuáles fueron los compromisos que asumieron? Va a haber también por parte de las entidades federativas, aparte de ese fondo global de 5,000 millones, en los presupuestos estatales recursos suficientes porque de eso se quejaron mucho, para realmente poder acelerar el proceso, la capacitación, la infraestructura. ¿Cuáles fueron los lineamientos generales que usted percibió se emanaron de las mesas de trabajo? Fueron verdaderamente compromisos serios, muy profesionales de todos los operadores. Hay una declaración de esta reunión que le llamamos la Declaración de Chihuahua, en donde hay un compromiso mutuo para armonizar la normativa a nivel nacional, hacer los esfuerzos de coordinación con los congresos locales. Perdón que le interrumpa, eso va a ser muy importante porque viene un código de procedimientos único, ¿verdad? A nivel nacional. Así es. Una ley también de atención a víctimas nacional o general y también de ejecución de penas. Esto de alguna manera va a ayudar a los estados a no tener que pasar la fase esa normativa de cambio de su normatividad de legislación. Pero nos va a obligar también a que aquellos que llevan adelante tengan que armonizar su legislación. Entre ellos Chihuahua, o nosotros calculamos alrededor de unas 14 normas a nivel estatal en cada entidad que se van a ver impactadas. Tenemos las leyes orgánicas de los poderes ejecutivo y judicial que van a tener que modificarse en varios casos. Hay normativa específica que impacta en cómo se procesa este sistema y que no es solo este ordenamiento que ahora va a ser nacional, entonces va a haber una ramificación. Hay también un compromiso para elaborar manuales, protocolos, hay un compromiso para armonizar la capacitación a nivel nacional, para la búsqueda de fuentes de financiamiento alterno, para hacer un llamado a las autoridades locales a que en los presupuestos se pueda dar un recurso para la implementación a nivel federal. Verdaderamente hay una serie de temas que se abordaron durante todos estos 3 días, pero creo que de manera muy fructífera para lograr un objetivo, que en el 2016 exista en cualquier rincón de nuestro país un mismo sistema de justicia penal, acusatorio y adversal. Pues yo le agradezco mucho esta conversación, a usted su atención, de verdad es un tema relevante y yo en mi percepción considero que este sistema de justicia penal, acusatoria adversarial, esta reforma, es parte medular de la reforma de Estado, porque si no se tiene un sistema de justicia creíble, que la gente confíe en él, difícilmente podemos tener instituciones fuertes y un Estado de Derecho sólido. Le agradezco mucho esta conversación. Y a usted lo invito a que nos acompañe en el siguiente segmento donde vamos a entrevistar a uno de los que asistieron a esta 6ª reunión de órganos implementadores para que nos dé sus impresiones, tanto de la reunión en sí como de su experiencia. Me refiero a uno de los invitados, es el de Nuevo León, el Estado de Nuevo León, que nos va a acompañar en el próximo segmento. Me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseña muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro.
Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Gracias por continuar con nosotros y vamos a darle seguimiento a esta entrevista sobre este tema de la justicia penal, acusatoria y adversarial. Y en estos dos segmentos vamos a entrevistar al licenciado Jorge Antonio Rico García. Él es del órgano implementador del Estado de Nuevo León, que es una de las entidades que también, pues desde antes de la reforma constitucional del 2008, inició un proceso en este sentido. Y yo quisiera que nos empezaran primero su experiencia ya, porque hasta donde tengo entendido, a diferencia de Chihuahua, ustedes empezaron por delitos, una gradualidad de acuerdo al tipo de delito, ¿no? Al tipo de y luego ya se fueron expandiendo. Así es. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Pues muchas gracias. Sí, en efecto, mire, en Nuevo León fue pionero, ¿verdad?, en impulsar lo que es la reforma penal en el 2004, por algunos factores por ahí, ¿verdad?, que se conjugaron, pues no fue posible seguir con este proceso. Se implementó la oralidad en algunas áreas como familiar, civil, etcétera, y bueno, pero no se dejó de trabajar. Se estuvo trabajando con las instituciones operadoras del sistema de justicia penal, con la sociedad civil, con colegios de abogados, universidades, etcétera, etcétera. Posteriormente, en 2008, pues ya se da la reforma constitucional, en la cual todos nos tenemos que abocar en ella, seguirla, implementarla, y de tal manera, de manera más intensa, a partir del año 2009, pues ya se intensificaron estos trabajos con las mismas instituciones y personas involucradas en el tema, de tal suerte que en el año 2011, en el mes de mayo, se aprobó el Código Procesal Penal de nuestro estado, y el inicio de la vigencia del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Nuevo León se dio el 1 de enero del 2012. En atención a lo que usted comenta de la gradualidad por delito, pues bueno, producto de estas mesas de trabajo, de estas reuniones intensas y de los intereses que se movían en favor de la implementación, se llevaron a cabo varias mesas de trabajo en el Congreso del Estado, y fue ahí donde se establecieron y se consensaron las ideas más precisas, y se llegó a la conclusión de que era lo que más nos convenía, la gradualidad por delito, atendiendo a las circunstancias y características. Le voy a hacer una pregunta que creo que es muy importante para nuestros televidentes. Nuevo León, al igual que Chihuahua, sufrió una crisis de seguridad, de violencia muy grave. Así es. Que afortunadamente ya también han ido conteniendo, erradicando, sí, controlando. Esto, en su percepción, ustedes inician con el sistema de justicia oral, pero en materia civil, en materia familiar, y poco a poco en delitos menores, ¿verdad? En el nuevo sistema. En el nuevo sistema. Es correcto. Bueno, ¿han visualizado qué repercusiones puede tener esto? Supongo que han seguido la experiencia de Chihuahua. Aquí hubo un problema muy serio. Se generó una falsa percepción del sistema justamente por la crisis de violencia. Hubo incluso algunos segmentos que hasta le atribuyeron ser la responsable de esa crisis de violencia. ¿Cómo lo han visualizado ustedes este asunto? Sí, definitivamente yo creo que es una crisis que no nada más es en Chihuahua, en Nuevo León, sino que afecta a todo el país. Y en ese sentido se trabajó, se hizo un diagnóstico, se hicieron estudios y análisis concienzudos, y por eso se determinó la gradualidad por delito, empezando con delitos de bajo impacto. Es decir, en el año 2012 le puedo mencionar que pues ingresaron algunos delitos como allanamiento de morada, daños en propiedad ajena. En 2013 pues ya se implementó el delito de violencia familiar. En el 2014, por ejemplo, entrará lo que es el homicidio culposo, etcétera, etcétera. Pero todo está planeado de manera que sea gradual, en base a la situación que se está viviendo en el Estado. Es decir, no pudimos o no podíamos haber empezado con delitos de alto impacto por esa misma situación que definitivamente pues, nos iba a llevar a que fracasara este sistema, ¿verdad? Si atendíamos delitos como, por ejemplo,
violación, secuestros, homicidios, etcétera, etcétera. Exactamente. Que además son del ámbito federal, ¿no? Pero si representan una carga muy fuerte para la entidad federativa que tiene que abordar. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y es por eso que le comento que se hicieron diagnósticos, análisis y estudios, y creemos que esta fue la manera correcta en la que debimos empezar a implementar en el estado de Nuevo León, que de hecho somos el único estado que ha implementado por delito, ¿verdad? En algunos otros estados pues tenemos conocimiento que lo han hecho por territorio en su mayoría, algunos mixtos, delito por territorio. Alguno integral, como es el caso de Chihuahua. Así es. Por territorio y por todo tipo de... Así es, así sucede en el estado de Nuevo León, o sea, es por delito, pero en todo el estado, ¿verdad? Sí, pero gradualmente. Gradualmente. Bueno, y en esta experiencia que ustedes han tenido, aquí en Chihuahua se perjudicó mucho el concepto de justicia alternativa o restaurativa, precisamente porque era muy difícil aplicarla en delitos de alto impacto, pues era lógico que eso no podía ser. Así es. Y donde se aplicaban los de bajo impacto, pues básicamente de daño patrimonial, así es, pues también ya se asoció con lo otro y se vio como un factor de impunidad. ¿Ustedes ya han aplicado este sistema de justicia alternativa, restaurativa, en este tipo de delitos? Sí, ¿cómo ha funcionado? Pues en los delitos que se han implementado hasta ahora, sí. De hecho, hay un centro de métodos alternos y solución de conflictos en el estado de Nuevo León, y pues la idea es esa, ¿no? De que pueda colaborar en la disminución de carga hacia los tribunales. Y pues sí, ha sido de gran ayuda para poder desahogar los asuntos que van a los tribunales, y además pues para que la gente no tenga que pasar por un proceso de tanta tramitología digamos en delitos que son pues no de alto impacto, ¿verdad? Pues, sí nos ha servido, a lo mejor tenemos que ir trabajando un poquito más con ello para que quede más afianzado, pero sí, en general nos ha servido. En esta reunión que hubo, la 6ª reunión nacional de órganos implementadores, pues hubo un intercambio de experiencias de las distintas entidades. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la experiencia de Chiapas, porque también está iniciando apenas, tiene un solo juzgado de garantías, así está iniciando. Bueno, cada quien obedece a una realidad distinta. En su percepción, ¿cuáles son los problemas fundamentales que van a enfrentar las entidades que apenas están iniciando? Pues definitivamente... ¿En qué pondría el énfasis usted? Pues los problemas que pienso que pueden de alguna manera afectar o retrasarle, pues es la normatividad, el recurso, por supuesto que es una situación que todo mundo comenta, y pues básicamente eso, el recurso es uno muy importante, la normatividad, la capacitación y el tiempo, ¿verdad? El tiempo que ya lo tenemos encima, son 2 años, pero pues se ve difícil, ¿no? Se ve poquito difícil. Por ejemplo, los estados que ya tenemos un poquito de experiencia, como quiera, pues nos hemos topado con situaciones que nos hacen que nos detengamos, pero las solventamos y seguimos adelante. Yo creo que serían esas tres principalmente: recurso, la capacitación y la normatividad en base a las nuevas disposiciones federales que van a impactar definitivamente en las locales, sí, como el Código Procesal Único, la Ley de Métodos Alternos a nivel federal, Ley de Ejecución de Sanciones, etcétera, etcétera. Que habrá que hacer los adaptamientos necesarios para estar acorde a lo que ellos señalan. Y en cuanto a la cuestión de recursos, porque yo vi que era una preocupación general, sí. Había para concluir esta conversación, que le agradezco mucho. Gracias. Nuevo León, ¿cuánto ha invertido desde el 2004 hasta acá? ¿Tienen alguna referencia? Porque luego las magnitudes se pierden. Sí, bueno, igual le comento, en Nuevo León hicimos primero que nada un diagnóstico en las instituciones, la cual arrojó los requerimientos, y posteriormente se fue trabajando con ellos. También aleatoriamente se creó por ahí un simulador de necesidades en cuanto a infraestructura, capacitación, personal, etcétera, etcétera. Por ahí se han sacado algunas cifras, un estimado es de
aproximadamente 4,000 millones de pesos lo que va a costar la implementación en el Estado de Nuevo León al 2016, pero actualmente se están llevando a cabo reuniones de trabajo con las instituciones operadoras, así como con la Tesorería del Estado, para tratar de armonizar esas cifras y que sea lo menos posible. ¿Me permite? Continuamos esta conversación. Claro. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Claro. Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos platicando con el licenciado Jorge Antonio Rico García, él es del órgano implementador del Estado de Nuevo León, que efectivamente, incluso antes que Chihuahua, inició un proceso de implementación de la justicia oral, aunque en materia civil y familiar, no penal. Ahora también pues se ven inmersos en esta dinámica. Yo le preguntaba en el segmento anterior lo de el costo, porque vi que era una preocupación generalizada. Aquí en el caso de Chihuahua, desde el 2007 para acá se ha superado ya los 3,000 millones de pesos, y platicando con la doctora María de los Ángeles Formó, nos decía que ahora en el presupuesto federal pues se tiene contemplado más o menos un fondo de 5,000 millones. Si contamos los tres que ya tienen el sistema implementado más o menos de manera integral, que es Chihuahua, que es Estado de México, que es Morelos, ¿verdad? Sí. Bueno, y los otros 13 que van en medio camino, pues estamos hablando de 16 entidades, o sea, el 50% del país va a iniciar. ¿Cree usted que esos fondos de 5,000 pueden solventar, ese recurso puede solventar y garantizar que se cumpla en el plazo establecido para el 2016? Híjole, yo la verdad creo que sí faltaría un poco de recurso, pero como bien usted lo comenta, la doctora Fromo pues está muy comprometida, y el día de hoy en su ponencia nos comentó que ha tenido diversas reuniones a los más altos niveles con gente de Secretaría, del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, de Gobernación, etcétera, etcétera, para conseguir diversos fondos que nos puedan ayudar a terminar o a llevar la implementación de la reforma penal en los estados de manera correcta. Definitivamente aquí el tema es el recurso, y siempre va a faltar, nunca va a sobrar, y ante eso pues nosotros también debemos de ser creativos, ¿no? Debemos de ver la manera en que podemos ahorrar un poquito y qué es lo que podemos implementar sin a falta del recurso. Por ejemplo, una de las mesas que hubo ahí me llamó la atención, fue la exposición que hicieron distintos organismos internacionales, concretamente de Canadá, de Estados Unidos, en otro nivel de Costa Rica, incluso esa agencia para el desarrollo de la competitividad mexicana. Así es. Nuevo León sí ha recibido ese tipo de apoyos, por ejemplo de la USAID. Así es. ¿En qué área? Fíjese que ¿En qué proporción, hablando económicamente? Mire, en costos no le puedo decir, porque nosotros no recibimos en especie, no recibimos cantidades líquidas. Más que nada los apoyos de ellos es en cuanto al programa de seguridad y justicia, en los rubros de capacitación, asesoría técnica legislativa, brindándonos talleres de todas estas mismas áreas. Es básicamente en lo que hemos trabajado con ellos, y la verdad nos hemos sentido muy a gusto de su participación, de su colaboración, y hemos hecho grandes cosas. Ustedes ya iniciaron en esta perspectiva del salto ya al sistema de oralidad, pero ya en la justicia penal, un proceso de impulso de reingeniería educativa en sus universidades, para que esto ya se incluya en la currícula universitaria y se puedan ir visualizando la formación de abogados, de jueces, de magistrados, de lo que van. Sí, así es. Mire, nosotros en el órgano implementador, pues obviamente tenemos una de las funciones principales es impulsar la reforma, y en ese sentido hemos tenido acercamiento con las universidades, con los directores con los directores de las universidades, y les hemos puesto de conocimiento, hemos tenido pláticas con ellos, hemos
tratado de sensibilizarlos, de explicarles un poquito de lo que consiste este tema, y hemos tenido pues han tenido ellos muy claro lo que nosotros les hemos explicado y están abiertos para poder participar y que se pueda hacer esta transformación dentro de las currículas de las universidades. Están en ese proceso. Le puedo comentar que de las universidades más importantes, por ejemplo la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho han transformado ya su currículum, se cuenta con una maestría en el sistema acusatorio. El Tecnológico de Monterrey también cuenta, también cuenta con su currícula transformada. También la Facultad Libre de Derecho, por supuesto, y pues por ahí están en ese camino algunas otras como la UDEM, la UR, etcétera, etcétera, que tienen toda la intención y están en la mejor disposición de subirse al barco, ¿no?, de la implementación. Y en términos de percepción pública, ¿cómo se ha recibido esto? Justamente por lo que hablábamos al inicio, la gente muchas veces asocia el problema de la seguridad con el problema de justicia, cuando son dos ámbitos distintos. Así es. Pero ¿qué percepción existe en Nuevo León respecto a este sistema, llevar la oralidad a la justicia penal? Así es. También dentro del órgano implementador, pues obviamente una de las funciones importantísimas es la difusión, a lo cual nosotros nos hemos abocado a través de diversas situaciones. Una de ellas pues es que precisamente acudimos a las universidades, en las mismas dependencias de gobierno, con colegios de abogados, a través de spots, de radio, de televisión, y producto de ello pues sí hemos recibido buenos comentarios. La gente está entendiéndolo, están diferenciándolo, pero esto es un tema que debemos de seguirlo reforzando, ¿verdad? Reforzarlo constantemente para que a la sociedad le quede muy claro las bondades y beneficios de lo que aporta este nuevo sistema de justicia penal. En general creo yo que vamos bien, ¿verdad? Pero todavía tenemos que seguir trabajando en el tema de difusión. Y más ahora que nos dicen que debemos de unificar todos los esfuerzos en base al plan de difusión nacional. Va a haber un plan transversal a nivel federal y compartido con las entidades federativas y con las distintas instituciones para poder permear eso. Cierro con esta pregunta. En particular me interesa porque yo escuché y platiqué con varios de las entidades federativas. Se quejan de que una de las resistencias más fuertes al sistema proviene de los medios de comunicación. Y esto es un asunto sensible, delicado, porque justamente se supone que ellos son uno de los interlocutores para socializar este proceso ante el ciudadano común y corriente. ¿Ustedes han enfrentado esa situación en OLE? Sí, la hemos enfrentado, y también le comento que en el órgano implementador y a través también del apoyo de USAID hemos llevado a cabo varios talleres de sensibilización con periodistas, así como también con varias áreas de comunicación de gobierno para que puedan entender lo que consiste el nuevo sistema de justicia penal y puedan ellos, en aras de su labor informativa, pues poder dar una información precisa a toda la sociedad, que la comprenda bien, y le vuelvo a repetir, que sepan los bondades y beneficios del nuevo sistema, pero estamos trabajando en ello. Pues yo le agradezco muchísimo esta conversación. No, a usted, estamos a sus órdenes aquí en Chihuahua, a usted su atención, y le invito a otra emisión más de programa A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Lo espero el próximo sábado. Gracias.